¿Qué tal? Muy buen día. Pues estamos ya entrando de lleno a esta clase número 12, en donde vamos a conocer el contenido del protocolo de investigación. Esto viene a resaltar porque a partir de este momento vamos a ir generando sus protocolos de investigación, sus proyectos, clase con clase. Sepan que conforme vayamos viendo el protocolo de investigación lo vamos a ir fragmentando en cada una de sus partes, vamos a ir platicando en cada uno de ellos y esperamos ahora como tareas que ustedes vayan generando esa parte de su proyecto de investigación. El día de hoy les voy a dar una plática que generé junto con una maestra mía, la doctora Yelda Leal, cuando yo estudié investigación, la maestría. El protocolo de investigación, propiamente dicho, es la descripción por escrito de un plan detallado de estudio. Implica principalmente que tenemos que seleccionar, organizar, clasificar y refinar todos los elementos de un estudio. Todo lo que nosotros hemos pensado lo vamos a aterrizar y lo vamos a poner por escrito. Debemos de tener en cuenta principalmente que la elaboración de un protocolo de investigación, un proyecto, en ocasiones puede ser un proceso repetitivo, ya que pues algunas de las partes pudieran considerarse un poco similares. Ya iremos viendo durante las demás clases cuáles son ellas. Sin embargo, les digo, parece que es similar, sin embargo, cada uno de ellos tiene sus propias características y van resaltando algunas importancias del tema que vamos a desarrollar. También sépase que la mayoría de las veces se elaboran muchas versiones del protocolo o del proyecto, ya que generalmente este proyecto no se trabaja de forma individual, sino que se trabaja en equipo y en el caso de ustedes con unos asesores, tanto metodológico como temático, que te van ofreciendo algunas correcciones o algunas aportaciones a tus proyectos o a tu versión del protocolo que la van enriqueciendo, entonces va cambiando conforme van avanzando las creaciones del mismo. Cada una de las cuales, de las versiones que les comentaba, va a tener nuevas ideas, nuevos consejos que le van a dar sus asesores o incluso personas afines, observaciones y experiencias propias. Algunas de las actividades que vamos a hacer las vamos a hacer grupales, por lo que también entre ustedes pueden ir aportando ideas para con sus compañeros durante la realización de su proyecto de investigación. Y bueno, dependiendo de la bibliografía que nosotros revisemos, se pueden categorizar en diferentes tipos. Hoy los vamos a hablar como epidemiológicos y básicos o experimentales. Sin embargo, eso va a depender mucho. Existe también la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa y el protocolo de investigación también se puede clasificar en este tipo. Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros vayamos a realizar en nuestra investigación. ¿Y cuáles son las características para que tengamos un buen protocolo? Sepan que estas características es muy importante que nosotros las cumplamos para tener a fin una autorización por un comité de ética e investigación. Acuérdense que cuando vimos la clase de ética e investigación, uno de los requisitos es que nuestra investigación sea evaluada posteriormente por un comité de investigación. Y es por eso que tenemos que ser muy estrictos y muy finos en revisar que se cumplan todos y cada uno de esos requisitos que se van pidiendo. Para empezar, para que tengamos un buen protocolo, debemos de presentar claramente el problema o pregunta de investigación que queremos abordar, porque esta es la base central o el meollo del asunto que queremos investigar, y el poder presentarlo claramente va a ayudar a las demás personas a que entiendan qué es lo que queremos hacer durante este proyecto de investigación. Además, debe de conectar el problema a previos trabajos de forma relevante y pertinente, pero no de forma exhaustiva. Normalmente cuando realizamos un protocolo de investigación o un proyecto, cada una de las partes generalmente
empiezan siendo muy amplias. Sobre todo, y esto depende mucho de la capacidad de síntesis del residente o del médico que lo está realizando. Y conforme vamos revisando, las partes de nuestro protocolo van disminuyendo en longitud o en cantidad de páginas o de párrafos o de palabras, hasta que llega el momento en el que realmente nosotros podemos describir claramente el problema y todo lo que queremos investigar de forma relevante, y lo podemos conectar incluso con la información previa, que esto es la base para poder nosotros realizar nuestra investigación. Otra característica importante es que debemos resaltar el fundamento del problema en forma y contenido en la introducción. Además, un buen protocolo de investigación debe de resaltar cómo este estudio que pretendemos hacer puede ayudar a resolver el problema desde la introducción, además de que debe de dejar implícita la hipótesis de la investigación, si es que aplica dependiendo del tipo de estudio. Y debe, por último, identificar y discutir teórica y práctica las implicaciones del estudio en la discusión que vamos a plantear. El contenido del protocolo puede ser muy variable y va a depender muchas veces de la institución en donde nos desempeñemos o de la universidad en la cual nosotros vamos a trabajar nuestro protocolo. Sin embargo, de forma general, tiene ciertas partes que son comunes, ¿ok? En el Classroom tenemos un ejemplo que les hemos compartido, que es el que utilizamos normalmente en el IMSS aquí en Yucatán y que trabajamos en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán. Este está muy actualizado y muy bueno, se lo recomiendo mucho, se puede utilizar. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de las características y requisitos que pide la universidad que avala su programa, porque este pudiera ser un detalle que en un momento dado pudiera hacer que pues hagamos un trabajo doble. Hemos decidido que quede como tarea el que puedan ustedes averiguar en su universidad cuáles son los requisitos mínimos que debe de contener su proyecto de investigación. Hoy les vamos a presentar los que más comúnmente se utilizan en el IMSS, como son los de la Universidad Autónoma de Yucatán, y estos pueden ser de mucha utilidad como base para que ustedes empiecen a generar su proyecto de investigación. Para empezar, como todo buen trabajo, debe tener una hoja frontal, que esta es la portada del proyecto de investigación, y debe de contener estos criterios que se enumeran aquí, desde el título hasta el lugar y la fecha. Muy bien. Cuando sea pertinente, pues ustedes lo van a ir revisando y lo van a ir rellenando y presentando la información. El título de tu proyecto es lo primero que ve la gente, es tu carta de presentación. Sin embargo, irónicamente, es lo último que se define y que se trata de conservar su forma hasta de las últimas partes del protocolo. Siempre hacemos borradores de título, pero la decisión final se toma cuando el proyecto está completado. Para que un título sea pues bueno, se recomienda que se debe leer rápido, entender fácilmente, tener una buena sintaxis. La mayoría de los errores gramaticales en el título se deben a la falta en el orden de las palabras. Dependiendo de la revista o la universidad en donde nosotros vayamos a publicar, el número de palabras generalmente va a variar. Hay revistas que te aceptan las 45, sin embargo, la tendencia mundial en investigación es que los títulos sean de aproximadamente 15 palabras. No se está permitiendo cada vez la tendencia es a que los títulos sean de menor tamaño, ¿verdad? Y pues principalmente esta es la carta de presentación, la etiqueta del manuscrito, es lo que va a hacer que cuando una persona lo lea le interese o no leer tu investigación. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Yucatán, como les decía, se aceptan 15 palabras y pues que les presento es un ejemplo de un título, ¿sí? Que tiene 12 palabras. Realmente, como ustedes pueden ver, el nombre o el título debe de tener concordancia con el proyecto que se va a plantear, ¿ok?
Y esto debe de estar correlacionado pues, con la pregunta de investigación, el objetivo, la hipótesis, si así vayamos a tener. Ya conforme vayamos avanzando les vamos a enseñar cómo hacer que todo esto se homologue. Y bueno, también es cierto que el que sean muchas palabras no es permitido y la verdad son malos títulos, dan flojera de leer incluso, pero también los títulos muy cortos son no bien vistos, no bien recibidos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá el tamaño sí importa y si está así muy chiquitito, pues miren, ni siquiera te deja saber qué es lo que quieren investigar las personas. Y bueno, posteriormente, después del título, lo que todo mundo lee y que es muy importante es el resumen del proyecto de investigación. Esto generalmente también es clave. Mucha gente después de leer el título, ya que le llama la atención, se va al resumen y cuando el resumen lo tiene que atraer totalmente, por lo que es indispensable que lo hagamos de una forma correcta, que expresemos bien lo que estamos haciendo para que esto invite al lector a introducirse al cuerpo completo de nuestro proyecto. En muchas ocasiones en las revistas internacionales solamente tenemos acceso al resumen de forma electrónica. También en el caso del resumen hay ciertas limitaciones o ciertos requisitos con respecto a su extensión y generalmente no debe ser mayor a 150 palabras, aunque dependiendo de la universidad o la revista hay quienes aceptan hasta 250 o menos hasta 120. Y bien, este es un ejemplo de resumen que se hizo en una revista con respecto a esta investigación de giardiasis. Noten que hay dos tipos de resumen, los resúmenes estructurados y los no estructurados. Los resúmenes estructurados dividen cada una de las secciones del resumen, ¿sí?, de forma muy explícita. Y en el caso de los resúmenes no estructurados, es un párrafo continuo en el cual se va redactando y expresando todo el contenido del resumen sin necesidad de poner divisiones. El resumen se compone de diferentes partes. La primera es en donde vamos a poner el background o antecedentes que sirve a forma de introducción para describir la razón principal por la que se está haciendo estudio. A seguir inmediatamente se pone el objetivo. En algunos casos se divide esta sección en antecedentes y objetivos, pero hay algunas revistas y universidades que lo homologan y terminando inmediatamente los antecedentes se pone punto y seguido y ponemos el propósito de la investigación, que prácticamente es el objetivo. También vamos a ver que en algunas universidades y revistas te piden que lo separes y que se delimite bien cuál es el objetivo principal, si el objetivo general de esta investigación. Posteriormente, en un párrafo redactamos lo que es la metodología o material y métodos del estudio, que generalmente describe de forma breve la metodología que vamos a usar, como el diseño, la población del estudio, las intervenciones que se van a hacer. En el caso de un reporte final incluimos los resultados, pero en el caso de un proyecto de investigación que todavía se va a realizar, pues no tenemos resultados ni conclusión. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de un título, ¿sí?, y también de un resumen o abstract, que como les dije, este está estructurado y dividido. Tenemos el background y como ustedes pueden notar tiene incluido el objetivo dentro del background. Están los resultados y la conclusión. Como ustedes pueden ver, este tipo de resumen que presentamos acá tiene todo incluido en lo que es background. Y parte de los resultados en algunos estudios le meten igual parte de la metodología. Y bien, aquí tenemos una pequeña guía que nos ayuda a cómo estructurar el resumen. Principalmente, 1, no hay que repetir el título. 2, no citar referencias textualmente. ¿Ok? Debe de incluir solo los resultados más importantes
4. No se deben mencionar cosas que estén incluidas en el manuscrito. 5. Debemos describir de forma concreta y específica, ¿sí? Y hay que seguir los lineamientos que nos indique la universidad o revista a donde estamos sometiendo evaluación. Y como les decía, hay diferentes tipos de tamaños. Ya después de tu título y tu resumen, viene una parte que es muy importante. Se conoce como marco teórico y es el sustento científico del protocolo. En esta etapa del protocolo vamos a analizar, exponer, sustentar teóricamente el estudio. Una vez que esto nos va a ayudar a plantear el problema. Para realizar el marco teórico implica una revisión selectiva de la literatura existente y disponible vinculada directamente con nuestro planteamiento. Hay que tener en cuenta que el marco teórico no se trata de un capítulo de un libro de texto, ni es una revisión monográfica extensa sobre la historia de una enfermedad. Debe centrarse estrictamente en definir los conceptos clave del objeto del estudio en el cual nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, ¿verdad? Hay que explicar cómo se relacionan las variables y qué se pretende medir. El marco teórico es muy importante, no es un mero relleno burocrático, ¿sí? Esta es una plataforma que nos va a servir para las hipótesis y las variables de nuestro proyecto. Y es muy importante que nosotros en esta parte describamos artículos que han hecho cosas similares o que han medido cosas que nosotros queremos medir para que posteriormente en nuestro análisis y discusión nosotros podamos contrastar esta información con la información que nosotros obtengamos. Un error común es escribir la historia de la diabetes desde los egipcios hasta el tiempo actual, ¿no? Cuando realmente la variable que queremos evaluar es el apego a la guía de práctica clínica de la diabetes en nuestro hospital. Entonces, describir tanto la historia y que si en México, que si en el mundo no tiene tanto caso. Y se preguntarán entonces, ¿para qué sirve el marco teórico? Para empezar, nos ayuda a prevenir errores, ya que muestra fallas o limitaciones que se han cometido en otras investigaciones en el pasado, ¿no? Además, guía el diseño del estudio que vamos nosotros a realizar. Al revisar los antecedentes de otros estudios, nosotros podemos aprender a cómo se ha tratado el problema, qué muestras se han tomado, qué diseños metodológicos se han utilizado antes, y esto nos va a permitir a nosotros generar una nueva propuesta. Además de que también nos va a delimitar el estudio, va a centrar al investigador para que no se desvíe de su planteamiento original. El marco teórico va a sustentar nuestra hipótesis, ya que provee la justificación científica para la respuesta tentativa que planteemos. Y va a ser un marco de interpretación que va a servir como para que nosotros podamos discutir al final. Esto más o menos se los había comentado antes. Para construir el marco teórico, pues hay diferentes métodos que podemos utilizar. Sin embargo, uno de los más útiles es el método por vertebración. Este consiste en elaborar primero un índice numérico detallado, que este va a servir como columna vertebral del marco teórico, y lo vamos a ordenar de lo general a lo particular. Este índice se va a ir ramificando en temas y subtemas basados exclusivamente en las variables del problema que queremos estudiar. Y todo el contenido que va a tener nuestro marco teórico se va a basar en fuentes de información que sean científicas y que generalmente estén avaladas, como por ejemplo bases de datos médicas como PubMed, Cielo. En estas bases de datos nosotros vamos a tratar de buscar información pues que tengan todas las variables que nosotros queremos evaluar. Principalmente que tengan cercanía, que tengan similitud con nuestro planteamiento, que el método sea semejante en diseño, en tipo de muestra, y que tenga una vigencia no mayor a 5 años. Más adelante, en la clase siguiente, vamos a trabajar
toda esta forma en la que ustedes pueden obtener la información y revisar las bases de datos. Y bien, doctores, pues esta es la primera parte del contenido del protocolo. Vamos a dejar una tareita ahí en el Classroom que principalmente consiste en la creación de nuestro tema o nuestra pregunta de investigación. Si quieren un acercamiento al título, de lo que ustedes quisieran investigar. Ahí en el Classroom le vamos a dejar las indicaciones y nos vemos mañana para que podamos trabajar en línea las ideas de proyectos que cada quien va a estar realizando. Van a presentarlo y cada uno de ustedes en una presentación breve, no mayor a 5 minutos, en la que ustedes expongan sus temas de investigación. Gracias.